Hola, bienvenidos de nuevo a nuestro canal y opino. Estamos de vuelta después de problemas y algunas cuestiones que han pasado. Ya sabemos la situación en la que estamos con los cortes de luz y todo. Es un relajo y un fastidio. Pero como de nuevo estamos aquí, su servidor Casey, mi compañero, Dalil, para hablar sobre otro tema. Uno muy importante y que sobre todo nos ha estado afectando a nosotros y a muchos otros creadores de contenido a lo largo del tiempo que se ha ido planteando esta de aquí y que ha sido cada vez más pesado, más molesto y que cada quien ha tenido que inventarse palabras o términos semejantes para poder hablar los temas que hay que tratar serios y de verdad, que es la censura. Este tema de la censura, muchos lo toman como algo que es necesario, otros algo que es fastidioso y algunos piensan que ni siquiera es importante o que no les moleste. En esa vamos a ver con la primera pregunta sobre este tema. ¿Es necesaria la censura? Bueno, aparte de la pregunta si es necesaria, siempre se realiza otra si es buena o mala. Mm, ¿Ya? En el ámbito, en lo personal, yo pienso que sí hay formas de censurar ya que pueden ser buenas y necesarias, mm, y otras que son, por decirlo así, éticamente malas y necesarias. ¿Ya? Pero en lo que respecta a la información, ¿ya? Que es necesaria para el público, ujú. ¿ya? Y que es relevante, ¿ya? Porque algunas personas disfrazan la censura, no es información irrelevante, no cabe mostrarlo, esta cuestión. Yo pienso que en algunas cuestiones lo que es la censurar algo, ya para la información del público que se beneficia de aquello, en ese tipo de aspectos sí es malo, ¿ya? En lo que es otro tipo de aspecto como bueno, que es perjudicial, ¿ya? O que puede desinvolucrar en tipo de catástrofe o O sea, malentendidos, por por falta de decir, información. sí, por falta de información, ya ahí sí puede haber tipo de censura. Ese tipo de censura más que nada es para evitar, bueno, se supone que es para evitar catástrofes, Ajá, porque por ejemplo, hay un suceso, hay un, digamos que una especie de acto criminal o algo. Esa información se le oculta a las masas para evitar problemas, claro, pero a la gente al no estar informada tal vez llegan a haber más problemas de los que se trataban de evitar. ¿Eso te refieres? sí, exactamente. Ah, bueno. Bueno, y es que también el tipo de censura que menciona sobre algo como una imagen, por decirlo así, que es muy perjudicial psicológicamente hacia las personas, Mm. ya porque en ese, ya en el iceberg, centrándonos más en el iceberg, ese tipo de información puede involucrar a fetiches, como en el caso de personas que les gusta consumir ese tipo de Ah, contenido ya, ya. por simple O sea, tú estás ahí placer. estás Ajá. entrando, como tú mismo hace rato cogiste, metiste otra pregunta, dice si es buena o mala. Ya. Eso, ese tipo de preguntas, si es bueno o mala, es más depende de la perspectiva o de lo que se esté ocultando. Porque evidentemente hay cosas que son indefectiblemente no muy buenas para ser consumidas por todo el público, o por todos. Ahora, eso me trae a mí la idea de las redes sociales ahora actualmente, la más abierta y la que prácticamente quitó todo tipo de restricciones y de censura es la de X. Gracias a Elon Musk, que el man dejó que cualquiera haga lo que quiera. Y ahí se Mm, puede ver tal cual como es la realidad. Entonces, ahí yo te llevo a la pregunta la siguiente, que es, no estamos poniéndonos una venda ante la realidad verdaderamente, cómo es el mundo y cómo necesitamos ver el mundo para saber a qué nos enfrentamos día con día. Porque tú no ves en las noticias, en los medios normales, en la televisión, en las noticias, no ves tan crudamente cómo son las cosas. Hay cosas que no te enseñan, por ejemplo, hubieron secuestros, hay cosas de desvivimientos a otras personas, no podemos decir la palabra por esto mismo la censura aquí, desvivimientos de otras personas que no se muestran, ¿ya? Porque no es que necesitan ser gráficos, no necesitas ser gráfico para mostrar lo que está pasando, claro. necesitas que haga el puaz que se note para que puedas ver que hay este tipo de acción, ¿ya? Y no se muestran en los medios de comunicación normal, las noticias y en otras redes sociales no se enseñan, pero de ahí en X tú lo ves tal cual como es la realidad. Entonces ahí te pregunto, si no estamos poniéndonos una venda ante la realidad. Bueno, es que esa cuestión de ya se convierte en un arma de doble filo. ¿Por qué? Porque hay personas que se toman con mucha madurez el hecho de ver algo que es muy impactante, que como tú dices en la noticia no te muestran, ¿Mm? ya, y se lo toman con una madurez emocional. Se dan cuenta, ok, esto está pasando en el mundo,
se puede hacer algo al respecto, como también no, pero hay el caso en el otras personas que, por decirlo así, se sumergen en el caos, ¿ya? Mm, Y alarma a las masas, ¿ya? Entonces siempre va a haber ese 50 y 50, donde hay personas que sí se lo tomen, no digo bien, pero con madurez, y mm, otras personas que hacen más caos, ¿ya? En cuestión de eso. Y entonces, yo pienso que para que las personas puedan ver algo, ¿ya? Que es muy impactante y que es una noticia del cual va a cambiar la realidad en la sociedad en que tú estés, ya pienso que hay que tomarlo con madurez, con mucha con madurez madurez. emocional, inteligencia emocional, para saber digerir eso, porque hay personas que, y sobre todo en mi círculo familiar y mi círculo social, que no le gustan, no solamente el contenido que mencionas gráficamente, sino que no le gusta enterarse de tal cosa por miedo a cómo vaya a interactuar sus emociones, porque tú sabes que el ser humano día tras día Claro. vive con cosas, con problemas, y tras eso sumarle otro problema es como que no soporta tanta presión, y ahí es donde Mm, se como que se parte y se deja sumergir por el caos del otro 50% de personas que no lo toman con madurez emocional, ¿sí me entiendes? claro, sí, eso sí te entiendo lo de la madurez emocional y tomar las cosas con una cabeza más fría. Entonces, tú estás más a favor de que, por ejemplo, te lo pongo así. Digamos que hay tres personas de diferentes edades. Una de, digamos, 12 años, una de ya entrada en los 20 y otra ya entrada en los 50. Ya, imagínate esas tres personas. ¿Tú qué piensas que cada persona debe de ver? ¿Crees que todos deben de ver algo correspondiente a su edad o todos deben de ver lo mismo para que al crecer y al seguir madurando todos tengan la misma percepción de la realidad? Bueno, es que esa pregunta viene con un dilema, Ah, ¿sabes? Porque claro, si comenzamos con lo que es la corta edad, a veces cuando, creo que ya a los 12 ya sigue siendo niño, ¿no? sigue siendo un Ya, niño, estás sigo entrando a la siendo, ya, adolescencia. a un niño decirle, mira, esto está pasando en el mundo, Ujú. ya puedes como que cambiar su realidad, que su realidad es fantasía, pues no. O Está sea, se saliendo de ahí, sumerge, está claro, moviéndose está de ahí. saliendo de ahí. Y decirle esto, como que lo chocas, pero en lo personal pienso que muchas veces, no siempre, ya al darle ese golpe de realidad lo vas forjando, ¿sabes? Lo Eso es que, vas es que a eso me forjando. refiero, o sea, si tomamos solo al niño y a la generación más joven, si queremos que crezcan con una percepción de lo que es vivir, de lo que es enfrentarse al mundo real, no debemos demostrarles cómo es el mundo real. Claro, como haciendo, o sea, un puntito aparte como el ejemplo de Buda, que Buda vivía en lo que era, por decirlo así, no realeza, sino que cómodamente, Ajá. ya, y no le enseñaron el mundo real, pero cuando él decidió explorar el mundo real fue el golpe de realidad, ya, cosa que no le Claro, dijeron uno de de los niño por dilemas de Buda. protegerlo en esa burbuja, y Ujú. él fue donde tuvo su desarrollo espiritual, pero partiendo de esto, contestando a tu pregunta, pienso que no es factible darle a cada edad, darle la información correspondiente a cada edad. Pienso que hay que saber también cómo comunicar, pues no, porque no le vas a decir a un niño, hey, mira, esto está pasando en el mundo y lo rellenas con tantas cosas y se va llorando al cuarto con tristeza y todo eso, no, Mm. sino que hay que saber cómo expresar la información, cómo comunicarla para que sea adaptable, ya, y que sí tenga ese choque de realidad, ya, pero que lo vaya, conforme va creciendo, lo vaya asimilando con madurez, eso sobre todo en los niños, jóvenes y de edad ¿Sabes por adulta. qué me trata tanto este tema? Es que estaba revisando yo como quien dice la historia que viene desde lo que se podría catalogar como censura ya siglos atrás, que empezó desde una cuestión religiosa, al no prohibir a las masas tener acceso a cierto nivel de información. Ya, desde ahí empezó no tal cual el término censura, sino que una especie de método para evitar que las personas tengan información que no necesitan de acuerdo a las élites que no necesitan tener. Ya eso se fue moviendo, se fue moviendo, se fue moviendo. Llegó al punto en que algunas personas no conocían información necesaria para tener una vida más normal y eso lo llevó a un nivel en que muchas familias de una, un fanatismo religioso tan fuerte que tenían hijas, mujeres, no les informaban de cómo funcionaba el cuerpo y cuando tenían su primer periodo tenían un terror porque no sabían qué pasaba. Entonces, ahí es donde te voy con eso, pues. Si desde pequeñas esta información, tú les das esa información a los niños, de acuerdo a lo que tienen que saber.
Estás restringiendo ciertos datos que en el futuro necesitan saber para manejar cualquier cosa que pueda llegar a ocurrirles tanto a ellos físicamente como en la sociedad. Entonces no les estás haciendo un mal al no dejarlos conocer todo lo que les va a pasar o les puede llegar a pasar. Y eso es, de cierta forma, es un nivel de censura muy pequeño de lo que no se le enseña a los niños tal cual lo que es el mundo. Y ahora con las redes sociales, los peladitos ahorita tienen acceso a todo tipo de información todos los días, ¿ya? Que aún así también está manejada y censurada y restringida en ciertas partes. Por eso es que se dejan llevar por algunos que parece que les están enseñando cómo vivir, pero no ven el mundo real. O sea, le están diciendo a algunos jóvenes, decirles, lo que tú sientes es lo correcto, lo que a ti te parece es como debe de ser el mundo. El mundo debe preocuparse por tus sentimientos y por tu forma de pensar. Eres un unicornio especial Eres y un demás unicornio tiene especial que nadie te puede decir que tú estás mal porque lo que tú sientes es lo correcto. Y eso es lo que te estás llenando, pero no ves el mundo tal cual. No lo ves afuera de que tú sales con esa idea y lo primero que hacen es darte uno solo y ahí te quedaste sentado, porque el mundo no resultó ser lo que tú crees. Entonces, eso yo voy con lo que la censura no es o no te ayuda, o no te sirve para eso. Yo considero que el ejemplo que te puse del niño, del adolescente y del adulto, todos deben tener la misma imagen, porque para los tres el mundo es igual. ¿Ya? No lo viven igual, no lo experimentan igual y tal vez no lo entiendan de la misma forma, pero el mundo es igual para los tres, sea como sea. Entonces ahí yo te digo, ¿tú en verdad estás de acuerdo con que no se les muestre el mundo real a los tres? como te dije antes, sí, pero saberlo cómo comunicar, porque ahí se dividen muchos temas y subtemas, ya, de los cuales se puede topar en ejemplo, te pongo el ejemplo al niño, más para un niño, no le puedes topar el tema de la sexualidad porque recién está saliendo, como tú dices, del cascarón, ya, y hay que saberle comunicar, y entonces, como te digo, es un cuchillo de doble filo. Siempre Claro. mientras él sepa comunicar algo, ya, y sepas cómo manejarlo de padre hacia un hijo, está bien. Y otra idea que ya hablando sobre el conocimiento, que a mí me gusta mucho, ya como tú sabes, estudiar muchos temas, porque mantenernos en ese enfoque primitivo hace que brinde caos. Y una idea filosófica que me compartieron una vez, que la ausencia de conocimiento es igual a la ignorancia, y la Obvio, ignorancia obvio. brinda caos. Hay Ah, algunas ok. personas que piensan, no, el conocimiento brinda caos. No, la ignorancia hace que brinde caos, porque nos sumerge ese estado primitivo de ética piedra. Ay, no, esto no lo tocamos porque esto es peligroso, o esto no lo hacemos porque esto nos conlleva un riesgo, ¿sabes? Mm, Entonces, siempre entramos en este tema de la censura a un proceso, por decirlo así, filosofal. Y ya depende de cada perspectiva, como tú dices, la persona ya, en mira. cómo plantearlo. Ajá, y mira, yo te retrocedo un poquito a lo que dijiste hace rato, acerca de los niños y de lo de la sexualidad. Está bien que hasta cierto punto no le enseñes tantas cosas o no se lo expliques tal cual. Y como tú bien dices, es un arma de doble filo, porque al tú irlo, como quien dice, explicándole más o menos cómo es la cuestión, ¿ya? Él tiene una noción vaga de lo que es la sexualidad. ¿Ya? Y al no tener el dato completo, sale a la calle y ahí es donde hay los embarazos no deseados, embarazos en adolescentes, familias no planeadas y todas estas cuestiones. Porque no les dices por completo lo que necesitas saber. Ya, estamos hablando, yo tomo el ejemplo siempre de los chicos desde los 12 y los 13 años porque ya a esa edad ya empiezan a tener una noción de lo que es relacionarse con otras Y personas. sabes que, disculpa que te interrumpa, uno pareciera que en el colegio, sobre todo en colegio ya, se le enseña a cómo a los adolescentes cómo vivir, pero en lo personal a mí me ha tocado, no sé si a ti también, que más en colegio se enseña mucho la censura y cuestiona la sexualidad. Es que ya Tener no te sexo, enseñan nada. ya, prácticamente tener esto, o sea, relaciones, es igual a malo, Ajá. ya, ya por decirlo así. Y no debería ser así, ¿sabes? Eso se debe que abrir, por eso que nos consideran primitivos, eso se debería que abrir para que las personas, y ya sobre todo los adolescentes, ya que están en esa etapa hormonal, aprendan a manejar ese proceso y no tengan ese mal resultado como tú lo dices, Es el que embarazo no deseado. mostrarles la realidad es mostrarles todos los casos
negativos, porque no vamos a decir que son positivos, todos los Claro, casos negativos que hay a raíz de hacerlo de manera sin conocimiento, sin información completa. Fuera de los embarazos y eso, están las enfermedades y otras cuestiones. Entonces, antes sí te mostraban como quien dice, esto te puede pasar, te mostraban y te decían en los colegios. Yo me acuerdo en un colegio que nos hicieron ver un video donde se veía todas las cosas feas y lo malo y todas esas cosas. ¿Ya? Ahora para estas épocas donde se ha limitado más esa información para los jóvenes, o sea, estamos viendo que hay más todavía, entonces hay más muchachitos que salen y como ahora lo del aborto es completamente opcional, libre y tú puedes ir a como tú quieras, hay mucho más. Entonces, esta es falta de información, falta de conocimiento, falta de enseñanzas, todo por culpa de de esta generación actual que lo que dice es que, ay, es que eso no está bien enseñar y los niños deben de explorar como ellos quieran y como ellos se sientan y como ellos les guste y todas esas cosas, pero sin darse cuenta de las consecuencias que te da la información que están quitando de las escuelas. Entonces digo, la censura tal cual a fin no funciona. Y no hay, tú me dices un grado medio, dices, ah, bueno, pero es que depende cómo se lo digas y las cosas. No, yo considero que hay que decir las cosas tal cual son. Porque si no las dices tal cual son, hay espacio para el malentendido. Y como hay espacio para el malentendido, entonces ahí es donde vienen los errores, los problemas y las consecuencias negativas que tienes que asumir en tu vida. Entonces, eso es lo que yo considero. O sea, no me puede ser. claro, siempre como tú dices, ahí debe que haber una guía para todo, para saber cómo llevar este proceso de información. Pero yo, como lo mencioné a un principio, siempre habrán personas que malinterpretan esta información. Por eso pienso que a veces incluso hasta el mismo origen de la humanidad, nadie lo sabe y siempre habrá como que hipótesis de esto y lo otro y se privatiza la información ya en correspondiente, porque esto es lo malo de ¿cómo se llama? De no censurarte algo, que siempre yo estoy en contra de esto, de que el no censurarte algo y te dan esta información a veces como que uno lo malinterpreta desde su perspectiva, Sí, ¿ya? Y claro. esa información como que la cambian y se va compartiendo de punto a punto a punto y ya no es la información original, sino que se va transmutando, por así decirlo. Claro, Eso es lo malo de las personas que no tienen, como te digo, el tipo de inteligencia emocional para saber cómo aceptarlo, corroborarlo y manejarlo y desarrollarlo en cuestión a eso, saber cómo expresar su actitud. pero eso es cuando la información pasa de mano en mano. Eso es lo que está pasando ahorita. Pues, o sea, viene de la realidad. Entonces, tú estás viendo las cosas como son. Ya las estás topando. Ahora, Y disculpa, y eso es mucho que se manifiesta ahorita, ¿sabes? El coger la información y malinterpretando y se va, sobre es todo en que, redes es que a sociales. eso voy. Pues, o sea, tú ves, digamos que hay un video ya de un acontecimiento malo. Ya. Tú lo tomas ese video y para presentarlo, qué sé yo, en televisión, tú cortas partes. Sacas cosas que tal vez sean muy fuertes para la Mm, audiencia. ¿Ya? Entonces ahí ya distorsionas la realidad y la información. Tú eso lo presentas en televisión. El que lo ve en televisión lo asimila como lo está viendo de cierta forma y lo explica, y cuando lo quiere explicar, distorsiona más la información y así la otra persona que escucha dice, ah, pero no parece tan malo. Entonces esa persona que recibió la información al final, digamos que pasa por la misma calle y le pasa lo que pasó en ese video. O sea, si esa persona al final hubiera tenido la información clara de lo que hubiera pasado ahí, yo considero que por autopreservación no hubiera pasado por ahí. O por lo claro, menos no hubiera intentado llegar por ahí a esas horas o en tales momentos. Entonces, cuando la información pasa de mano en mano, ¿ya? Y no te la muestran como es, ¿ya? Y no te dicen en el noticiero, salió un video de tal cosa y te difuminan la cara del criminal para, qué sé yo, preservar algo de, no sé, una estupidez de derechos humanos, lo que sea, pero te difuminan la cara del criminal. Entonces tú no sabes si mañana te lo vas a encontrar o si más tarde lo vas a llegar a ver pasando por tu casa y no empiezas a tomar medidas de seguridad para tu preservación. claro, y como tú lo dices, ahí entramos a otro dilema, que cuando te revelan la información, a veces va incluso hasta censurada, ya, y tú piensas que es real y la crees como información Esa verdadera, es otra ya, también. y es como que, ok, te revelan, ok, ya no vamos a censurar, pero una trampa de la censura misma, ¿sí Ah, entiendes? Es bien, es complicada esa parte. ajá, es bien Pero a ver, dilemático. ¿cómo te puedo decir responder a eso de ahí? Porque no, ahí sí ya no habría forma de saber cuál es
Claro, solo información en real. cuestión personal averiguar uno mismo. Y es que está el problema de, como tú dices, la generación actual. Quieren investigar algo, por decirlo, una realidad, y solo se conforma, ok, voy a googlearlo. Ajá, O voy ajá, a ver en TikTok, ahí en está. Y TikTok. muchas veces ese tipo de redes sociales que te brindan esa información, entre comillas, real, no lo es. No, ¿Ya? ya vienen con algoritmos y con especificaciones Claro. que limitan la información tal cual. Incluso el uso de las palabras. Ahorita quiero entrar a eso de las palabras, de cómo se habla, cómo se dicen las cosas. Ahorita ya no hay palabras que no puedes decir. No puedes decir, por ejemplo, ahorita lo voy a decir como se supone que lo tienes que decir. No puedes decir no por. No por no puedes decir. O sea, saben lo que estoy diciendo, pero tengo que decirlo así porque está censurada esa palabra. Ya. Violines no se pueden decir. No sé si entiendes lo que estoy hablando. Mm. Ya, la gente sabe lo que estoy hablando, pero no lo puedo decir con la palabra que es. Ya. No, a mí, yo te digo, mi opinión es que eso es ridículo. Porque Pero a lo que te refieres de no puede decir que en redes sociales en o redes en redes sociales, porque sociales. admitámoslo, no queramos admitirlo, las redes sociales son el principal ingreso de información a la sociedad. La gente ve Ujú. las noticias o los medios tradicionales como la radio, el periódico y la televisión ya no son tomadas como relevantes tal cual, porque la información que sale en los noticieros, como ya te dije, está limitada, ya, por los horarios de transmisión, tal vez por los canales, tal vez no quieren meterse en problemas con qué sé yo, y no traen la información como es y como está tal cual puesta. O a veces hasta hay agendas políticas que manejan ciertos canales y eso hace que hables bien de unos pero mal de otros. Cuando es al revés o los dos están igual de mal. Entonces, limitar el uso de las palabras directamente ya es algo que a mí me parece ridículo porque estás quitando la forma más básica de comunicar un mensaje y empiezas a distorsionar el mensaje y entonces ya no se empieza a entender y tienes que hacer malabares verbales para poder decir algo que es real, pero la gente no te entiende o no lo toma a serio porque no son las palabras exactas que tienes que decir. Porque si yo quiero decir algo contundente, o sea, tengo que inventarme una palabra o buscar una palabra bonita para que entonces la persona no se sienta mal y como no se siente mal, no tome el mensaje como es, que es verdaderamente importante. O sea, la importancia se pierde. Porque si yo digo violín, la gente piensa en el, tal vez algunos pensarán en el Claro, instrumento, pero yo estoy hablando de una acción verdaderamente negativa y que puede llegarle a pasar a alguien de su familia y no lo toma con esa seriedad. Eso me refiero con que es ridículo cambiar las palabras. que esa es otra forma de Y censura es otra también. forma de Ya. censura. O sea, como a través de redes sociales, por ejemplo, ya, X es el único medio digital que yo tal vez puedo ver el mundo como es una reverenda porquería de mundo porque veo muertes a cada rato, contenido para adultos a diestra y siniestra, ya, de todo tipo, aparte de que se ven secuestros, se ven de todo, ya, pero digo, ese es el mundo real, ¿no? Porque tanto pasa en otros países como pasa aquí, está pasando en todo, ahorita está pasando eso, por allá, o por aquí, o en otro lado de la ciudad, ahorita está pasando, pero los medios normales no lo comunican. No lo comunican o simplemente se centran tal vez en estupideces como lo que pasó ahorita en las celebraciones de Guayaquil con Juan Pueblo. De eso hacen un reportaje, pero hay otras cosas más importantes o más peligrosas que están pasando y eso no reporta. Mira, yo contándote algo de mi niñez, siempre cuando no existían las redes sociales y uno se comunicaba a través de la televisión, Ajá. siempre uno decía, bueno, no está pasando No nada en el no está mundo, tan mal, no no está tan tan mal en mal. el mundo, o Ajá. sea, pero ahora con la llegada de las redes sociales te das ese choque de realidad en lo cual sabes que cómo puede haber ese es el punto ¿Cómo? ético, Ajá. cómo puede haber tanta maldad en el mundo y te Así es. enteras de tantas cosas. Para algunos, ya pienso que, o antes, Twitter era como que chuta, hay tantas cosas ahí, mejor lo cierro. Ya Sí. hay personas que pienso yo, no sé si estaría bien el término que estoy utilizando, lo toman con madurez, ya que dicen, ok, esto está pasando, este es mi medio para yo saber y comunicarme al mundo real, ya, que tal país está peleando con otro, que hubo tal secuestro, que un nuevo virus tecnológico y Ujú. tantas cosas y uno te informa. Bueno, antes ya se lo veía a Twitter como algo malo, como que, ok, aquí está Sí. la muerte en persona. Ajá.
Y ahorita actualmente veo que muchas personas más se dirigen hacia esa plataforma, bueno, algunas por el morbo, pero otros Ajá. por realmente comunicarse, como tú dices, de la realidad, ya, no solamente en un país, no solamente estamos hablando de Ecuador o países latinoamericanos, también en países de primer mundo, de lo que está viendo que Ujú. también allá, ya no es que los países de primer mundo, ok, no está pasando nada, no, está pasando muchas cosas, Y al igual que los peores. países, y peores, exactamente, Ujú. igual que los países Sí, latinoamericanos. mira, una cosa que me molestó fue hace tiempo, cuando en un medio nacional yo veía un reportaje sobre París, o sea, la ciudad luz, la ciudad del amor, ¿ya? Todo perfecto, perfección, bonito, las ciudades eran impecables, las calles eran muy bonitas, la gente... Ahora, yo no niego que eso haya en ciertas partes de esa ciudad, pero como estás viendo ahí, tú te haces la imagen de que un día tú puedes llegar allá y vas a ver algo hermoso. Pero tú entras a X, ¿ya? Y ahí es donde puedes llegar a ver reportajes o videos de la gente que vive allá y eso es una porquería. Hay basura por todos lados. La gente es una reverenda que no te ayuda en nada, insulta, ¿ya? Y así es como es el mundo allá. Ya mira, el mismo ejemplo se relaciona, ¿sabes?, con Estados Unidos. Igual. Ya, el mismo ejemplo, tal cual. Porque antes las personas tenían ese pensamiento limitante y primitivo, ok, Estados Unidos, el país de las maravillas, y Ajá. todos vamos a ir allá y vivir el sueño americano y ser grandes y ser como el Sol- personaje de Scarface. Solo los que No, llegan allá son los ya. que Y vienen. ahora te das cuenta a través de TikTok, Twitter, Instagram y Facebook, que Facebook también está similar a Twitter, ya te das cuenta cómo es la realidad de ese país. Ya, Ujú. e incluso creo que se considera, no sé si estoy mal, por ahí lo oí, se considera el país más contaminante, vea cómo hay ratas en las Claro, calles, como después de esto, China es una y te das porquería. cuenta que no es como nosotros lo habíamos Ya, soñado, ¿sabes? ahora con eso que hablamos ahorita, ya, que estamos de acuerdo de que lo que te muestran y lo que es y lo que no te quieren mostrar. Ahora yo te pregunto de nuevo, ya, ¿de verdad tú consideras que hay cosas que no se deben mostrar a los más jóvenes para que sepan lo que les va a tocar más adelante? Yo pienso que no. ¿Ya? La conclusión es que toda información, por muy mala que sea, ¿ya? O por muy, por decirlo, de falta de ética que sea, como en cuestión de estas matanzas, esta imagen, secuestro y todo, toda información debe que ser mostrada. Y ahí ya depende de la perspectiva de cada quien cómo se lo asimile. Pero el punto ético está ahí, se está revelando la verdad. Ya, eso es lo que yo quiero llegar. Yo quiero llegar a que los más pequeños, desde pequeños, ya pongámosle un par de años más, unos 15 años, vean el mundo como es. Porque, o sea, tal vez suene cruel, tal vez le estás quitando de su infancia, lo que tú quieras, pero este es el mundo real en el que van a vivir. O sea, no podemos decirles que las cosas van a ser bonitas o que van a llegar a ser algo Claro. bonito o que van a irse a otro país tal vez porque allá es más bonito. No, Ujú. te estás yendo por esta situación, te estás yendo por esta cuestión. Cuando salgas del colegio va a ser así, cuando salgas de la escuela va a ser así, cuando estás saliendo de la universidad así va a ser las cosas. ¿Ya? No es que vas a salir y vas a tener lo que quieres y vas a conseguir Claro, lo que porque te eso manda. siempre se le Ah, enseña a los niños, como tú dices, de aquí vas a trabajar y aquí el trabajo vas a tener la empresa que más quieres. ajá, vas a No, tener hay eso. que darle desde ya, como tú dices, Ajá. el choque de realidad de la información como es. A eso quiere llegar yo al final. Ahora, nosotros tenemos nuestro punto de vista respecto de esto. Yo el mío es más crudo. Decirle a la gente y mostrarle a la gente cómo es la cosa desde el inicio. ¿Ya? Mi compañero tal vez tiene un aspecto de decir lo que se necesita saber o no. Pero más yo me expreso en cuestión a los adolescentes, ¿eh? Porque ya ir tirando joven de 18, de 30, 40 ya Ahí sí que se ven. cruda, hay Ahí sí que que, se ven. exactamente, pero Ajá. ya como que de 10 a 11 recién está despertando y debes que saberle cómo llevarle la realidad, porque Claro, ajá. le das un golpe de realidad psicológicamente y a veces eso se puede convertir en un trama. Y es donde Mm, digo, hay que saberle expresar. ya, entonces ese tenemos yo crudo desde el inicio, mi compañero más o menos hasta cuando ya seas adulto y ahí sí ya te dan. Pero ese es nuestro punto de vista en cuanto a cómo la censura afecta la realidad y la vida de las personas desde pequeños. No entramos en tantos detalles porque honestamente eso toma para hablar horas y horas sobre el tema, desde dónde surgió, qué tanto daño ha hecho, ha sido útil en algunas circunstancias. La respuesta es que a veces ha sido útil, porque hay personas, porque como bien dijimos hace rato, la masa es débil, la masa es miedosa, es temerosa, y darle toda la información a la comunidad a veces causa
que la comunidad se vuelva loca y a caos y esas cosas. Entonces, sabemos que en algunos casos han sido necesaria limitar la información, en otros casos no. Entonces, esa parte está clara. Pero como decimos, este es mi punto de vista, es el punto de vista de él. Queremos saber qué punto de vista tienes sobre el tema de la censura. Tal vez ahorita subimos este video, YouTube tal vez nos lo baje, porque a lo mejor ni siquiera hemos dicho sin saber una palabra que está prohibida, quién sabe por qué, ¿ya? Pero si el video se queda y puedes comentar, comenta siempre lo que piensas, qué opinas de nuestra opinión, ¿ya? Siempre, como siempre digo, si dijimos algo que estaba mal, puedes corregirnos con toda confianza, desde el respeto siempre, si no, igual te vamos a responder de la misma forma. Y eso nomás, quedamos con eso para este video. Lamentamos que hemos demorado un poco en subir un poco más de videos. Los temas de la energía y los problemas aquí en este país nos han complicado mucho hacer las cosas como se deben de hacer, pero tratamos de continuar y vamos a seguir. Entonces, nos quedamos hasta aquí, agradecemos el tiempo y nos vemos hasta la próxima. Gracias.